Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque como siempre, tenemos noticias de última hora que nos han llegado como un torbellino y que sé que les van a interesar muchísimo, sobre todo a los fans de la pareja más comentada de Turquía. Hoy vamos a hablar de dos nombres que han estado en boca de todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien, y créanme, las noticias son fuertes. Vamos a desgranar todo lo que está pasando con ellos, porque parece que la vida les está poniendo a prueba. Y antes de sumergirnos de lleno en estos acontecimientos, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y se unirán a nuestra increíble comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos directos al grano. El título lo dice todo y ha causado un revuelo impresionante en las redes sociales y en los medios turcos, y por supuesto, aquí lo vamos a cubrir todo con el detalle que se merecen. La noticia que ha encendido las alarmas es que Kerem Bürsin ha sido sometido a una intervención quirúrgica. Sí, nuestro querido Serkan Bolat, el galán que conquistó a millones, ha tenido que pasar por el quirófano. Esto, por supuesto, ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores, quienes lo conocen por su energía y su dedicación a su trabajo. Detalles sobre la naturaleza exacta de la operación no se han revelado de forma oficial y exhaustiva, como suele suceder en estos casos, pero se rumorea que podría tratarse de algo relacionado con una lesión antigua o quizás algo preventivo, dado su estilo de vida activo y las exigencias de su profesión. Lo importante, lo que queremos recalcar desde ya es que, según las informaciones que hemos podido recopilar, la operación fue un éxito y Kerem se está recuperando favorablemente. Su equipo de representantes ha emitido comunicados tranquilizadores, asegurando que todo salió según lo planeado y que el actor se encuentra descansando y siguiendo las indicaciones médicas para una pronta y completa recuperación. Han sido días de mucha tensión, tanto para él como para sus allegados, y por supuesto, para todos nosotros que lo seguimos y admiramos. Pero la noticia no termina ahí, y es aquí donde la trama se complica un poco más y nos deja un sabor agridulce, porque mientras Kerem se recupera, su pareja, la talentosa Hande Erçel, ha sido hospitalizada. Sí, han leído bien. Hande, la EDA-YLDZ que robó el corazón de Serkan, también está atravesando un momento delicado de salud. Los detalles de su hospitalización también son escasos, y es comprensible, ya que la privacidad de los artistas es fundamental. Sin embargo, se ha filtrado que su ingreso se debe a problemas de salud que la han obligado a estar bajo observación médica. Algunas fuentes apuntan a un posible agotamiento extremo, quizás producto de las intensas grabaciones y los compromisos profesionales que Hande ha tenido últimamente. Recordemos que ha estado trabajando incansablemente en varios proyectos, tanto en televisión como en la moda, y esto, sumado a las exigencias personales, podría haber pasado factura. Otros rumores, más delicados, sugieren que podría tratarse de algo más serio, pero hasta que no haya una confirmación oficial, debemos ser prudentes y no caer en especulaciones alarmistas. Lo que sí podemos decir, y esto es lo más reconfortante, es que se está cuidando y recibiendo la atención médica necesaria. Sus fans, al igual que con Kerem, están enviando mensajes de apoyo masivos a través de las redes sociales, deseándole una pronta recuperación y mucha fuerza. Es un momento, sin duda, de preocupación para los seguidores de esta pareja que ha sido un fenómeno mediático y que ha sabido ganarse el cariño de miles de personas alrededor del mundo. La química entre Kerem y Hande en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una de las relaciones más seguidas y admiradas del mundo del entretenimiento. Verlos pasar por estos momentos difíciles, cada uno en su propia batalla, conmueve a muchos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo se están apoyando mutuamente en estos instantes? Aunque no tengamos acceso a detalles íntimos de su relación,
es muy probable que, a pesar de sus propias dificultades, estén siendo un pilar el uno para el otro. La fortaleza de una pareja se pone a prueba en estos momentos de adversidad, y estamos seguros de que el amor y el apoyo mutuo son sus mayores aliados. Imaginamos a Kerem, desde su recuperación, pendiente de Hande, enviándole palabras de aliento y compartiendo su preocupación, y a Hande, a pesar de su malestar, tratando de mostrarse fuerte por Kerem. Es una situación compleja, pero que también revela la profundidad de sus sentimientos. Ahora, para poner un poco de contexto histórico sobre estos dos artistas. Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense que alcanzó la fama internacional gracias a su papel en la serie Senkal Kapm, Lofisin Der, donde interpretó a Serkan Bolat. Su carisma, su físico y su talento lo catapultaron a la cima. Antes de eso, tuvo una carrera prometedora en producciones turcas y también tuvo alguna incursión en Hollywood. Hande Erçel, por su parte, es una de las actrices más populares de Turquía, conocida por su belleza, su dulzura y su capacidad interpretativa. Ha participado en varias series de gran éxito, pero fue junto a Kerem en Senkal Kapm donde consolidó su estatus de estrella global. La serie fue un fenómeno, y su relación amorosa, que comenzó durante las grabaciones, se convirtió en un tema constante de conversación y admiración. Se convirtieron en la pareja dorada de la televisión turca, y su relación inspiró a muchísimos seguidores que veían en ellos la personificación de un cuento de hadas moderno. La noticia de la operación de Kerem ha sido recibida con mensajes de pronta recuperación de parte de colegas actores, directores y, por supuesto, de miles de fans que han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo. Se habla de que la intervención se realizó en un hospital de Estambul, y que estuvo rodeado de su familia y de personas cercanas. Es importante destacar que, en general, los artistas turcos suelen ser bastante reservados con sus temas de salud, por lo que la información que circula suele ser a través de comunicados oficiales o filtraciones controladas. La preocupación genuina por Kerem se ha traducido en un mar de mensajes de fuerza y optimismo, deseando que regrese pronto a sus actividades y, sobre todo, que se recupere por completo. Se le conoce por ser un actor muy comprometido con su trabajo, y no es de extrañar que sus seguidores esperen ansiosamente su regreso a la pantalla. Por otro lado, la hospitalización de Hande añade una capa de preocupación adicional. Como mencionamos, los detalles son escasos, pero la tranquilidad radica en saber que está recibiendo la atención médica que necesita. En el mundo del espectáculo, es común que el estrés y las largas jornadas de trabajo puedan afectar la salud, y es un recordatorio importante de la importancia de cuidarse. Hande siempre ha demostrado ser una persona resiliente y fuerte, y estamos seguros de que superará este bache de salud con la misma entereza que la caracteriza. Sus fans, que la adoran por su naturalidad y su sencillez, están enviándole todo su cariño y sus mejores deseos. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, y es conmovedor ver cómo la comunidad de fans se une en momentos así. Es inevitable que estas noticias nos hagan reflexionar sobre la vida de los artistas. Detrás de las cámaras, de los guiones, de las alfombras rojas, hay personas reales con sus propias luchas y desafíos. La exposición mediática es inmensa, y cuando se enfrentan a problemas de salud, la preocupación de sus seguidores se multiplica. Nos convertimos en parte de sus vidas, aunque sea a través de la pantalla, y sentimos sus alegrías y sus tristezas. En este caso, es doble la preocupación, ya que dos pilares de una relación tan querida están atravesando momentos difíciles simultáneamente. ¿Qué podemos esperar ahora? Pues paciencia y mucho apoyo. Para Kerem, el camino de la recuperación será gradual. Seguramente necesitará tiempo para descansar y fortalecerse antes de retomar sus proyectos. Para Hande, esperamos que su estancia en el hospital sea corta y que pronto pueda recuperarse por completo. Lo más importante en estos momentos es que ambos se enfoquen en su salud, en su bienestar, y que se dejen rodear del amor y el apoyo de sus seres queridos.
La industria del entretenimiento no se detiene, y seguramente ya hay planes en marcha para sus futuros proyectos, pero ahora, lo fundamental es su salud. La noticia ha impactado de lleno en el fandom, y se han creado cadenas de oración, mensajes de fuerza y hasta campañas de apoyo en redes sociales. Es un testimonio del gran cariño que despiertan Kerem y Hande, y de la conexión que han forjado con su público a lo largo de los años. Ver cómo la comunidad se une en estos momentos de zozobra es algo realmente inspirador. Para concluir, y resumiendo estos acontecimientos que nos han sacudido, tenemos a Kerem Bürsin recuperándose exitosamente de una intervención quirúrgica, y a Hande Erçel hospitalizada recibiendo atención médica. Dos noticias impactantes que nos recuerdan la fragilidad de la salud y la importancia de cuidarnos. Han sido días de mucha incertidumbre, pero la información que tenemos es de optimismo y esperanza. Kerem está bien y en proceso de recuperación, y esperamos lo mismo para Hande. Sus fans están demostrando un apoyo incondicional, enviando miles de mensajes de fuerza y buenos deseos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final de este vídeo. Ha sido un tema delicado y preocupante, pero creo que es importante mantenernos informados y, sobre todo, enviarles nuestras mejores vibras a Kerem y Hande en estos momentos. ¿Qué opinan ustedes sobre estas noticias? ¿Han estado siguiendo la evolución? Me encantaría leer sus comentarios y sus pensamientos aquí abajo. Dejen sus mensajes de apoyo para Kerem y Hande, estoy segura de que lo agradecerán enormemente. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido al día con estas noticias de última hora, no olviden dejar su *me gusta *, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, para que todos estén informados. Y si aún no son parte de esta gran familia, anímense suscribirse y activar la campanita. Les esperamos en el próximo vídeo con más noticias y novedades. Hasta pronto.